Buenas, hola a todos, ¿cómo están? En esta clase, en el día de hoy, vamos a estar resolviendo un modelo de examen de primer parcial completo. Bueno, decidí hacerlo en papel y pegar los screens porque tardaba mucho tiempo haciéndolo en una pizarra y no se entendían nada los números, así que más fácil y más rápido les voy a subir así. Entonces nos pide hallar los valores de x donde la recta tangente al gráfico de f de x igual a e elevado a la x al cubo menos 3 medios por x cuadrado menos 6x más 1 sea horizontal. Para los valores hallados encontrar la ecuación de la recta tangente. Que es horizontal básicamente nos está pidiendo que sea perpendicular, ¿sí? Como lo dice ahí en el papel. Entonces arranquemos derivando esta función. ¿Cómo derivamos esta función? Fíjense, nosotros tenemos una función e elevado a la todo esto. La derivada de e elevado a la algo era lo mismo, quedaba igual. Pero ¿qué pasa? Hay que aplicar regla de la cadena, ¿sí? O sea, nosotros hacemos la derivada de e elevado a la todo esto, que nos da lo mismo, y lo multiplicamos por la derivada de todo lo que tenemos acá adentro, por regla de la cadena. Y bueno, la derivada de todo eso es, la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, menos la derivada de 3 medios de x al cuadrado, que es 2 por 3 medios por x, lo que nos queda menos 3x, la derivada de menos 6x, que es menos 6, y la derivada de 1, que es 0. Ok, ahora hay que igualar toda esa derivada a 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? E elevado a algo siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, para que todo esto sea igual que 0, tenemos que pedir estrictamente que la de acá al lado sea igual que 0. Entonces la igualamos a 0 y aplicando la resolvente o la calculadora o con lo que sea que les guste sacar las raíces, nos queda que la raíz 1 es 2 y la raíz 2 es menos 1. Entonces, metiendo las raíces, ambas raíces en la función, primero arrancamos con f de 2, reemplazamos el 2 donde tenemos x, nos va a quedar que e elevado a la 2 elevado a la 3, menos 3 medios por 2 al cuadrado, menos 6 por 2 más 1 es e a la menos 9, esto va a ser y. Y después hacemos f de menos 1, o sea, la segunda raíz, y nos va a quedar que e a la menos 1 al cubo, menos 3 medios por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1, es e elevado a la 9 medios, lo que va a ser y. Entonces, de esta manera, ya obtuvimos los dos puntos. Bien, ya obtuvimos los dos puntos. Al primero lo vamos a llamar P sub 0, que está formado por la primera raíz, x, y por la y asociada a esa raíz, que también la obtuvimos recién, y. Y el P sub 1 vamos a llamarlo, que va a estar formado por la segunda raíz, y por la y asociada también a esa raíz. Entonces, ahora hay que hallar ambas rectas tangentes para P sub 0 y para P sub 1. Arranquemos acá con la de P sub 0. Entonces, la recta tangente tiene la forma y igual a mx más b. Reemplazando los valores, nos queda que e a la menos 9 es igual a 0 por 2 más b. Despejando, este término se nos anula y nos queda que e a la menos 9 es igual a b. Entonces, ahora, reemplazando el valor de b en la ecuación de la recta tangente inicial, nos va a quedar que la y tangente, la sub 0, la primera, es 0 por 2 más e elevado a la menos 9. Y llegamos a la conclusión de que la recta tangente sub 0 es e a la menos 9. Lo mismo hacemos con la segunda, con el p sub 1, punto sub 1. mx más b, entonces reemplazamos, nos queda que e elevado a la 9 medios es 0 por menos 1 más b, por lo tanto este término se nos va, 0 por menos 1 0, nos queda que e elevado a la 9 medios es igual a b. Por lo tanto, reemplazando acá, nos va a quedar que y tangente sub 1 es igual a 0 por menos 1 más e elevado a la 9 medios. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la recta tangente sub 1 es e elevado a la 9 medios. Y ahí termina el primer ejercicio. Bien, vamos con el 2. El 2 nos dice determinar a y b para que f de x igual a x al cuadrado si x es menor o igual a 5 y a x más b si x es mayor que 5 sea derivable en el punto x igual 5. Calcular f' de 5, o sea la derivada de la función en el punto. Bien, para que la función sea derivable, primero tiene que ser continua.
Y recuerden que teníamos 3 condiciones para que se cumpla la continuidad. Vamos a analizarlas. Acá tenemos la primera. La primera era que f del punto tenía que existir. Acá nos queda que f de 5 es igual a x al cuadrado, igual a 5 al cuadrado, igual a 25. Acá usamos x al cuadrado, o sea, la función de arriba, porque el punto es 5 y la función de arriba es la que incluye al 5. Fíjense que tenemos x menor o igual a 5 y el igual hace que el 5 esté incluido, por lo tanto usamos esta. Nos da 25, por lo tanto la primera condición se cumple, existe f de 5. La segunda era analizar el límite, y este tenía que existir y ser igual a f de 5. Entonces, el límite con x tendiendo a 5 lo hacemos por derecha y por izquierda, porque tenemos una función partida. Por derecha usamos la función de abajo para las x mayores que 5, y reemplazando nos queda que a por 5 más b tiene que ser igual a 25. Fíjense, acá lo que nos pide el ejercicio es encontrar los valores de a y b. Como no los conocemos, vamos a pedirles a esto que sea igual a 25. ¿Por qué tiene que ser igual a 25? Porque para que sea derivable tiene que ser continua, y para que sea continua el límite con x teniendo a 5 tiene que ser igual a f de 5. Y por izquierda vamos a usar la función de abajo, ¿sí? La de arriba, x al cuadrado, para las x menores o iguales que 5. Reemplazando nos queda 5 al cuadrado y nos da 25. Esto se cumple, existe y es igual a f de 5. Bien, entonces recién observamos que se cumplen las 3 condiciones, por lo tanto la función es continua, por lo tanto es derivable. Ahora vamos a derivarla. Vamos a derivarla por definición. ¿Por qué por definición? Porque es una función partida, hay que analizarla por derecha y por izquierda. Entonces, primero vamos a calcularla por definición por derecha. Entonces, f' de 5 con h tendiendo a 0 por derecha es igual a f de 5 más h menos f de 5, todo eso sobre h. Reemplazando nos queda que el límite con h tendiendo a 0 por derecha de a por 5 más h más b. Acá estamos utilizando la función ax más b. Esto sería x, solamente que estamos reemplazando, porque estamos haciendo f de 5 más h. Entonces nos queda que a por 5 más h más b menos 25, porque este menos 25 sale de acá, porque esto ya lo conocemos, todo eso sobre h. Entonces el límite con h tendiendo a 0 por derecha, acá hacemos distributiva, esto por esto y esto por esto, a por 5 más a por h más b menos 25, todo sobre h, es igual a por h sobre h. Y esto, acá simplificamos h con h y nos queda que esto es igual a a. Pero fíjense acá, ¿cómo sabemos que? ¿Cómo simplificamos todo esto? Bueno, voy a agarrar otro color. Acá nosotros sabíamos, en la condición del principio, en la slide anterior, habíamos puesto la condición de que a por 5 más b tenía que ser igual a 25. ¿Sí? Y sabiendo eso, acá tenemos lo mismo, a por 5 más b. Entonces esto va a ser 25. Lo vamos a reemplazar por un 25. Y bueno, este 25 se me va a ir con este 25. 25 menos 25 me va a quedar 0. Y ahí es como nos queda finalmente el a por h sobre h, que simplificamos y nos queda a. Bien, ahora haciendo f' de 5 con h tendiendo a 0 por izquierda, igual a f de 5 más h menos f de 5 sobre h. Acá vamos a usar la función x al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tenemos, esta es la x al cuadrado, 5 más h al cuadrado menos f de 5, o sea, menos 5 al cuadrado, sobre h. Entonces, acá tenemos un binomio, lo resolvemos, es al cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, es lo que hicimos acá. Todo esto es la resolución del cuadrado del binomio. 5 al cuadrado más 2 por 5 por h más h cuadrado menos 25, que es menos 5 al cuadrado, todo sobre h. Entonces, resolviendo, nos va a quedar que 10h más h cuadrado, fíjense que esto es 25, se me va con este, 2 por 5 por h es 10h más h cuadrado sobre h, sacamos factor común h, entonces esto se me va a simplificar con esto y me va a quedar simplemente 10 más h, y bueno, como estábamos haciendo el f' de 5 con h tendiendo a 0,
reemplazamos la h por 0 y nos da finalmente 10. Bien, como sabemos que el límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda para que exista el límite, y el primer límite, o sea el límite con h teniendo 0 por derecha nos había dado a, y el límite con h teniendo 0 por izquierda nos había dado 10, vamos a igualar a igual a 10. Y sabíamos que a por 5 más b era igual a 25, que es la condición que planteamos al principio. Reemplazando la a por el 10, 10 por 5 más b es igual a 25, podemos despejar b, lo que nos va a quedar b igual a menos 25. Y de esta manera obtuvimos finalmente ambos valores, a igual a 10, b igual a menos 25, y ahí finaliza el ejercicio número 2. Bien, el ejercicio 3 nos dice: se sabe que para un cierto bien se ofertan 30 unidades si el precio es de 8 pesos y 40 unidades si el precio es de 10 pesos. Halla la función de oferta suponiendo que es lineal. B, si la demanda es Q igual a menos 3P más 18, hallar el punto de equilibrio del mercado analítica y gráficamente. C, calcular la función de ingreso marginal. Y D, hallar el ingreso marginal para Q igual a 6 e interpretar el resultado. Bien, el A nos pide la función de oferta. Recuerden que la función de oferta tiene la forma P, se lo voy a escribir acá al lado, P igual a más B por Q. Esta es la forma de la función de oferta. Entonces, acá con estos dos nos dan dos precios y dos cantidades, por lo tanto podemos armar como un sistemita si quieren, para poder obtener la función de oferta. Y fíjense, acá tenemos P, respetando la forma, que es 8 nos dicen que es, igual a más B por Q. Y Q es 30 porque nos lo dice el enunciado que para 8 pesos es 30. Lo mismo acá abajo. 10 es igual a más 40, que es la cantidad, por B. Acá despejando A, nos queda que A es igual a 8 menos 30B. A es igual a 8 menos 30 por 1 sobre 5. Que bueno, esto de acá, el 1/5, lo obtenemos de acá. Fíjense, acá hacemos 10 menos 8 menos 30B. Esto, 8 menos 30B, es básicamente reemplazar el A, ¿sí? Acá estamos metiendo esta A que obtuvimos acá en esta función. Y ahí podemos despejar la B, que nos da 1/5, y la metemos acá para obtener la A. Y de esta manera obtenemos la función de oferta, que es de esta forma que teníamos acá, P igual a más BQ, por lo tanto P es igual a 2, que es esta que obtuvimos acá, más 1/5, que es esta B que obtuvimos acá, por la cantidad. Y ahí finalmente tenemos la función de oferta. Bien, el punto B me pide hallar el punto de equilibrio dada una función de demanda. Esta es la función de demanda que me dan. Q igual a menos 3 por P más 18. Acá lo que hacemos es despejar P para poder igualar oferta igual a demanda, ya que en la slide anterior obtuvimos la oferta en función del precio. Entonces, el equilibrio se encuentra cuando la demanda es igual a la oferta. Por lo tanto, acá obtuvimos la demanda en función del precio y lo que hacemos es igualar oferta igual a demanda. Esta es la oferta que obtuvimos en la slide anterior, en el punto A, y esta es la demanda. Entonces, igualando, vamos a pasar todas las Q para este lado y todo lo que no tenga Q para el otro lado. Y finalmente podemos despejar Q. Acá 1/5 de Q más 1/3 de Q nos queda 8 sobre 15Q igual a 4. Pasamos el 8 sobre 15Q dividiendo para el otro lado y llegamos a que Q es 15 dividido 2. Ahora, reemplazando la Q en la función de demanda, en esta de acá arriba, podemos obtener el precio. Nos queda que P es igual a... bueno, acá en este caso lo hice en la función de oferta, pero es lo mismo. Si ustedes reemplazan la función de demanda, les tiene que dar el mismo precio. Entonces, P es igual a 2 más 1/5 por 15 medios, que es la cantidad que obtuvimos recién. Y P termina siendo 7 medios. Entonces, finalmente, el punto de equilibrio es X igual a 15 medios. Y
y o P igual a 7 medios. Bueno, el punto C me decía que obtengamos la función de ingreso marginal. Sabemos que el ingreso marginal es básicamente hacer precio por cantidad. Por lo tanto, acá utilizamos la función de demanda en función del precio, que la reemplazamos acá. Esto vendría a ser P. Y lo multiplicamos por Q. Entonces 6 por Q es 6Q y menos un tercio, acá hacemos distributiva, ¿no? Menos un tercio Q por Q es menos un tercio de Q cuadrado. Esa es la función de ingreso total, ¿sí? Para obtener el ingreso marginal tenemos que derivar esta función. Recuerden que marginal siempre significa que hay que derivar. Por lo tanto, esto derivado en función de la cantidad nos va a quedar 6 menos 2 por un tercio por Q, que es lo mismo que tener 6 por Q menos 2 tercios por Q. Y en el punto D me pedían obtener el ingreso marginal cuando la cantidad era igual a 6. Básicamente lo que hay que hacer es, no tenemos la cantidad, reemplazarlo por 6. Y nos queda que el ingreso marginal para Q igual 6 es 6 menos 2 tercios por 6 y es igual a 2. Y ahí termina el ejercicio número 3. Bien, vamos con el 4. El 4 me dice, sea f de x igual a x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado menos 5x más 6, se pide hallar a, el dominio de la función, b, puntos de discontinuidad y su clasificación, c, asíntotas de f de x. Bien, para hallar el dominio simplemente recuerden lo que hacíamos con las funciones homográficas, era hacer el denominador distinto de 0, ¿sí? Entonces, haciendo esto lo igualamos a 0 y nos da que x1, las raíces, x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2, ¿sí? Las sacamos con las resolventes. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos esos dos puntos, o sea, todos los reales menos las raíces. Dominio de f igual a todos los reales menos 3, punto y coma, 2. Bien, el B nos pedía los puntos de discontinuidad y la clasificación. Básicamente lo que hacemos es analizar las dos raíces, ¿sí? El punto 3 y el punto 2. Arranquemos por el punto 3. Entonces, para saber si era continua o discontinua, lo que había que hacer era analizar los tres ítems. Primero, hacer f de 3 y tenía que existir. Haciendo f de 3, o sea, reemplazando los x de la función por 3, nos da que esto es 0, o sea que existe f de 3. La segunda condición es que tiene que existir el límite con x tendiendo al punto, entonces hacemos el límite con x tendiendo a 3 de f de x y nos da una indeterminación, 0 sobre 0. Pero bueno, ya sabemos resolver indeterminaciones, por lo tanto vamos a factorizar esta función para poder simplificar y obtener el resultado del límite. Entonces factorizando arriba y abajo, acá nos va a quedar x menos 3 por x menos 0 sobre x menos 3 por x menos 2, simplificamos x menos 3 con x menos 3 y nos va a quedar x menos 0 sobre x menos 2 y acá reemplazando las dos x por 3 porque el límite tendía a 3 nos va a quedar 3 menos 0, 3 y 3 menos 2, 1, o sea 3 sobre 1 y el resultado del límite finalmente es 3. Por lo tanto, existe el límite con x teniendo a 3. Pero ¿qué pasa? La condición 3 me decía que el límite con x teniendo a 3 de la función tiene que ser igual a f del punto. O sea, tiene que ser igual a f de 3. Y en este caso me dan distintos. Fíjense que f de 3 me da 0 y el límite me da 3. Por lo tanto, decimos que hay una discontinuidad evitable en x igual 3. Y después pasamos a analizar el punto 2. Analizamos las mismas condiciones. Hacemos f de 2 y directamente ya f de 2 me da menos 2 sobre 0 cuando reemplazamos, por lo tanto menos infinito. Entonces ya no existe f de 2, por lo tanto hay una discontinuidad esencial en x igual 2. Bien, y el punto C por último me pide las asíntotas, asíntota vertical, asíntota horizontal y si no existe la horizontal recuerden que puede haber oblicua. Bien, para sacar la asíntota vertical hacíamos tender x al punto y eso nos tenía que dar infinito para que exista. Entonces analizamos primero el punto 2, acá. Hacemos el límite con x teniendo 2 por derecha, me da infinito, y el límite con x teniendo 2 por izquierda, me da infinito también. Por lo tanto, decimos que existe asíntota vertical en x igual 2. Analizando la asíntota vertical en x igual 3,
por derecha nos da 3 y por izquierda también nos da 3. Por lo tanto decimos que no existe asíntota vertical en x igual 3. ¿Por qué no existe? Y porque me dio un número entero. Y para que exista asíntota vertical tenía que darme infinito. Pasamos ahora a la asíntota horizontal, que vamos a analizar solamente la del punto acá. Hacemos el límite con x teniendo a más infinito. Para sacar la asíntota horizontal, recuerden que había que hacer tender el límite con x teniendo a más infinito y a menos infinito. O sea, a infinito por derecha e infinito por derecha. Haciendo tender la función a infinito, esto me da 1. ¿Por qué me da 1? Y recuerden cómo se resolvía esto. Por la regla. Fíjense, si vuelven atrás y ven la función, van a ver que tenemos una función polinómica de grado 2 sobre una función polinómica de grado 2. Eso se resolvía cuando los grados eran iguales, dividiendo los coeficientes principales. Por lo tanto nos queda 1 sobre 1, entonces el límite termina siendo 1. Y bueno, para que exista la asíntota horizontal sí nos tenía que dar un número real, esta vez no nos puede dar infinito, por lo tanto nos da 1 y decimos que hay asíntota horizontal en y igual 1. Y ahí termina el ejercicio.